Seguimos en Claves Económicas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Recibimos ahora en la mesa a Enrique Armoglio de la consultora Deloitte. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ahora lo hablábamos hace un rato con Chomalí, hay una situación de modificaciones impositivas en la rendición de cuentas. A eso se sumó también el proyecto de ley de transparencia fiscal, que incluye también algunas modificaciones impositivas para algunas empresas. Lo vamos a profundizar contigo. ¿Qué están viendo los clientes? ¿Qué están viendo las empresas? ¿Cuáles son los cambios que afectan a las empresas en la rendición de cuentas, en el ajuste, ¿no? Perfecto. Bueno, en realidad cuando se anunció la rendición de cuentas, todo el foco de la discusión estuvo centrado básicamente en lo que era el aumento en las tasas del impuesto a la renta, que obviamente es lo que tiene más impacto en la gente. Pero realmente tiene algunos cambios bastante significativos para las empresas. Yo creo que hay dos que son tal vez los más relevantes. Uno es el gravamen sobre las utilidades no distribuidas. Para explicar un poquito. Cuando las empresas distribuyen a sus accionistas dividendos, esto aplica un impuesto del 7%, que puede ser el impuesto a la renta de las personas físicas si son personas físicas residentes, o el impuesto a la renta de los no residentes si es un tenedor de las acciones del exterior. Lo que se cambia ahora es, en la medida en que la empresa no distribuya esas utilidades, ¿sí?, aquellas que tengan más de 3 años de generadas, se va a gravar aun cuando no se distribuyan. Claro. Lo cual es uno de los temas que más ha impactado en las empresas, por lo menos que se prevé que vaya a impactar a las empresas, porque en definitiva no es que las empresas tengan ese dinero en una caja y no lo utilicen. Las empresas lo han reinvertido y el dividendo, los resultados acumulados es una forma de financiación, por lo cual este gravamen implica, es un costo y va a tener que generar algún tipo de financiación alternativo. Claro, o sea que por esa vía se va a dar un aumento impositivo para las empresas. Sí, en los efectos funciona como un aumento de la tasa del impuesto a la renta, claro, porque está el gravamen sobre la renta y además sobre la distribución de la utilidad. Tú decías 2 elementos, ¿no?, de los 3 que incluye la rendición de cuentas. Sí. ¿Cuál es el otro que tiene más peso? El otro es, hay un cambio en lo que es la posibilidad de deducir pérdidas de ejercicios anteriores. Hasta ahora lo que se puede hacer es, si una empresa tiene pérdidas en un ejercicio, las puede descontar de ganancias futuras, hasta por 5 años. Es decir, si una empresa perdió hace 4 años y este año tiene ganancia, esa pérdida la puede descontar ahora. Claro. Lo que cambia es que ahora se va a poder seguir descontando, pero con un máximo que es el 50% de la renta fiscal del año en que se trate. Con lo cual, puede pasar que una empresa tenga pérdidas de años anteriores y no las pueda descontar completamente. Claro. ¿Ah? Por lo cual, obviamente, depende de cada empresa, pero en los hechos también va a significar, en muchos casos, un aumento de la tasa del impuesto a la renta. Sí, ahí, por ejemplo, puede afectar proyectos nuevos o nuevas inversiones, porque al principio, en los primeros años, está previsto una pérdida. Sí, sin duda. Nuevos proyectos es un caso. Y otro caso es empresas que hayan estado castigadas por temas cíclicos, que, por ejemplo, con años de bajos precios en commodities, etcétera, claro, que generan un perjuicio que después, si no se puede descontar en el futuro, le va a generar en promedio una tasa mayor que la normal. Y estos dos cambios, de alguna manera, van un poquito en contra de lo que había sido el espíritu inicial de la reforma tributaria. Porque, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el IRIC anterior al IRAE, la tasa del impuesto era el 30%. Claro. Y la reforma bajó del 30 al 25 e incluyó un impuesto del 7% para gravar cuando se distribuye. Claro. Como de alguna manera, en ese sentido, se está volviendo un poquito para atrás a una tasa más equivalente al 30% que a una tasa del 25%. Y con las pérdidas pasa algo parecido. Antes de la reforma, las pérdidas se podían descontar por 3 años y la reforma extendió el plazo a 5. Sí. Ahora se mantiene el plazo de 5, pero de alguna manera se limita la posibilidad de utilizar esas pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Y cómo lo están viendo los clientes, las empresas? ¿Lo ven con preocupación? Porque el gobierno hizo énfasis en la presentación de la rendición de cuentas, y más precisamente el paquete de medidas fiscales, en que se quería cuidar la inversión y en que el objetivo es cuidar la inversión. De hecho, varios sectores del gobierno reclamaban mayores impuestos a las empresas o a las grandes empresas, y desde el gobierno se dijo no, porque hay que cuidar el crecimiento genuino que va a ser a través de la inversión. Sí, está claro que lo que genera crecimiento es la inversión y el generar empleo. Entonces, castigar a las empresas
puede tener obviamente un costo. Y bueno, ¿y cómo lo están viendo las empresas? Y esto siempre, la visión depende de cómo le pega a uno en el bolsillo. Claro. Entonces, hay empresas en las cuales el impacto puede ser más bien acotado, porque, no sé, porque vienen dando ganancia y porque vienen distribuyendo habitualmente, y puede haber casos en los cuales la empresa ha reinvertido, no tanto en activos fijos, sino más bien en capital de trabajo, etcétera, que en esos casos puede pegar claro. Un poco de mayor forma, y ahí hemos visto sí cierta preocupación. Hay otros proyectos de ley, ahora yo lo decía recién, el proyecto de transparencia fiscal, que lo conversaba con Chovalí, lo que más trascendió es esa obligatoriedad de las instituciones bancarias, financieras, de trasladar todos los años a la Dirección General Impositiva y luego a las administraciones de los fiscos de otros países, los saldos en cuentas bancarias, las rentas obtenidas por inversiones, pero también hay algunas cuestiones impositivas en ese proyecto de ley. ¿Eso cómo impacta? ¿Qué es lo que más destacarías de ese proyecto? Sí, correcto. En realidad fue un poco cierto componente de sorpresa, porque estábamos esperando un proyecto que se había anunciado sobre el tema de flexibilización del secreto bancario, y en realidad nos encontramos con 4 proyectos en uno, se podría decir. Claro, tiene varios capítulos, ¿no? Exacto. El proyecto tiene el capítulo del secreto bancario, tiene un capítulo vinculado a la identificación de los beneficiarios finales. Claro. De las entidades de Uruguay. Hasta ahora lo que estaba era la obligación de las sociedades anónimas de presentar información sobre sus accionistas al Banco Central. Sociedades anónimas con acciones al portador. Este proyecto lo que establece es la misma obligación para las sociedades anónimas con acciones nominativas, o todas las entidades con acciones nominativas, de registrar la información al Banco Central, pero no solo del accionista, sino también del beneficiario final. Claro. Esto es, de la persona física que en última instancia es la que se beneficia de estos... de los resultados de esa empresa, lo cual es mucho más fuerte que simplemente la información del accionista. ¿Y en materia impositiva? Y en materia impositiva hay otras 2 partes de este proyecto, una vinculada a lo que podríamos llamar paraísos fiscales o empresas en jurisdicciones de baja tributación, que básicamente lo que se hace es castigar tributariamente a ese instrumento. Es decir, lo que se hace es rentas, se aumenta la tasa de los impuestos para esas empresas por activos que tengan en Uruguay, y por otra parte, en el caso de que esas se vendan en acciones de esas empresas que a su vez sean titulares de activos en Uruguay, se aumenta el gravamen sobre... Se aumenta no se gravaba, ahora se estaría gravando esas ventas. Eso, después en todo caso volvemos a ver, pero vinculado a los paraísos fiscales. Y después hay otro capítulo vinculado a normas de precio de transferencia que aumenta significativamente los requerimientos de información a presentar al fisco. ¿Y eso cómo puede impactar ese paquete en las empresas? Bueno, vinculado al tema de los paraísos fiscales, el tema es que cuando se castiga un instrumento, no se castiga el mal uso o el buen uso del instrumento. Entonces, muchas empresas tienen contratos, vinculaciones, etcétera, con empresas que pueden estar en jurisdicciones de baja imposición, que pagan todos los impuestos, pero que este sobrecastigo les va a generar obviamente una complicación. Claro. Pensemos simplemente el caso de una empresa que tenga que el inmueble donde tiene las oficinas sea propiedad de una empresa panameña, por decir algo. Hoy en día tiene que pagar una retención de impuestos sobre ese arrendamiento del 10,5%, con el cambio va a tener que pagar un 30,25%. O sea, es 3 veces más de impuesto. O lo soporta la del exterior o lo soporta de aquí, pero al final de alguna forma va a aumentar el costo o va a tener que buscar otra alternativa. Porque hay un claro desestímulo a la utilización de esos instrumentos que en realidad habían sido estimulados en su momento. A ver, no había un castigo, claro. Y como no había un castigo, en la medida que se pagan todos los impuestos, no hay por qué no utilizarlos. Claro. ¿Sí? Entonces, y estos instrumentos, si bien hay malos usos, también tienen usos muy positivos, que es facilitar transacciones y dan una flexibilidad que a veces es difícil de encontrar en otras estructuras, ¿no? A fines del año pasado hubo otra decisión del gobierno que impactó en los impuestos que tienen que pagar las empresas, y algunas tuvieron que pagar bastante más. Lo hablábamos también con Chovalí, porque las instituciones bancarias fueron las que más fueron afectadas por esa modificación del ajuste por inflación en el cálculo del IRAE, ¿no? Eso ahora se oficializa con una presencia en ley, ¿no? Entonces, ¿eso cómo impacta en las empresas? ¿Cómo lo ven? Sí, bueno, el impacto se vio claramente con
las empresas que cierran balance de diciembre y presentan su liquidación anual de impuestos en abril, claramente hubo una mejora de los números de recaudación de la DGI en abril, claro, directamente asociado a este impacto. ¿Qué es lo que pasó en diciembre? En diciembre el Poder Ejecutivo hizo uso de una facultad que estaba ya en la ley fiscal, que era, si la inflación era menor al 10%, el Poder Ejecutivo podía disponer que no se hiciera el ajuste por inflación. Claro. Y eso fue lo que hizo el 28-29 de diciembre. ¿Qué es lo que se ha visto? Que bueno, que con el aumento de la inflación, realmente la inflación relevante iba a estar por encima del 10%, por lo cual esa medida de no hacer el ajuste por inflación iba a tener impacto muy corto en el tiempo. Entonces, lo que se establece en la rendición de cuentas es que las empresas no van a tener que hacer el ajuste por inflación, salvo que sea obligatorio para hacerlo también a efectos contables. A efectos contables ya era obligatorio hace unos años en Uruguay, dejó de serlo porque la economía no se consideraba hiperinflacionaria. Para tener una referencia, es muy improbable que el Poder Ejecutivo establezca la obligatoriedad de ajustar los estados contables por inflación con inflaciones menores al 20% anual, por dar un porcentaje. Por lo cual, en los hechos implica que la no realización del ajuste por inflación vino para quedarse. Claro, se deja firme finalmente porque bueno, se requiere un guarismo de inflación bastante más elevado. Exacto. O sea que en resumen y para ir cerrando, todas estas modificaciones tienen un impacto en algunas empresas, genera preocupación. ¿Cuál es el balance o la síntesis de todo este paquete de medidas? Y bueno, a nivel de las empresas está claro que todas las modificaciones son en el mismo sentido. O sea, con mayor efecto o menor efecto en las empresas, todas implican un aumento de la carga en el impuesto a la renta. ¿Sí? Puede haber alguna que el ajuste por inflación le juegue en sentido contrario, pero la mayoría les impacta como mayor impuesto, con lo cual la tasa efectiva de impuesto a la renta probablemente suba para casi todas las empresas a partir de la aprobación de este proyecto. Enrique Armoglio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Nosotros cerramos por hoy Claves Económicas. Nos reencontramos el próximo martes, pero recuerden que todos los días en la grilla de NSTV, el canal de Nuevo Siglo, hay distintos programas periodísticos.